Gracias, Santi. Tenemos que hablar acerca del día después del paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Bueno, quedó mucho para analizar. Algunos hablan de una convocatoria muy importante, obviamente desde el gobierno, y sobre todo con las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que fue un paro muy flojo, que no tuvo la convocatoria que se esperaba, o lo minimizó la participación de quienes ayer participaron de esta movilización. Fue bastante dispar en cuanto a la adhesión de los gremios y también a la forma en que se fueron adhiriendo a esta medida. Lo cierto es que hubo algunos discursos muy polémicos en el acto central, sobre todo con esta frase de Pablo Moyano, que dijo que al ministro de Economía, Luis Caputo, si lo llevaban en andas, esto tomando también una frase que había dicho el presidente Javier Milei, ¿no? Que si lo llevaban en andas los trabajadores por las medidas y el ajuste que proponía el ministro de Economía, era para tirarlo al riachuelo. Después quiso disculparse de alguna manera, y lo que dijo es que la frase había sido metabólica. Entendemos que quiso decir que había sido metafórica. También hubo ahí un ida y vuelta entre Facundo Moyano y Pablo Moyano, porque lo que había dicho Facundo es que en realidad este paro debió haberse hecho hace 2 años, en el gobierno anterior, que recordemos, el gobierno de Alberto Fernández no tuvo ningún paro de la CGT, a diferencia de esta primera medida que se hizo con un reflejo muy rápido, apenas 45 días después de asumido este nuevo gobierno. Y lo que le contestó su hermano Pablo es que, bueno, de la farándula no iba a hablar. Si les parece, escuchamos lo que decía el presidente Javier Milei. Está claro que es un paro de características políticas. Es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque de hecho los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta. Eso es un tema no menor. Y la verdad que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Política en el sentido, digamos, de jugar donde juegan los partidos políticos, no donde operan, digamos, los sindicatos. Ese sería un primer problema con ese paro. Ahí estaba entonces la palabra de Javier Milei, el presidente que siguió todo el desarrollo de esta medida de fuerza desde la residencia de Olivos. Bueno, también hay que destacar este ida y vuelta en relación al protocolo que el gobierno volvió a implementar ayer, a pesar de todo el despliegue de operativo policial, de fuerzas, tanto en los accesos, en los puntos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí hubo algunas calles cortadas, ¿no? Y también esto motivó alguna polémica con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, como les decíamos antes, trató de minimizar de alguna manera la convocatoria de este paro. Bueno, lo vi muy flojo. Me parece que, digamos, 40.000 personas es un número, digamos, bajo, sabiendo que... Sí, lo que dice la policía, ellos dicen otro número, la de siempre, digamos, no se van a poner nunca de acuerdo en cuanto al número. Pero... No, pero, digamos, a ver, estaba la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás. Yo lo vi las imágenes completas. Igual era el 0,19% de los trabajadores de este país. ¿Esto al gobierno le cambia algo? Mire, sí, nos cambia. Nos cambia que la mayoría de la gente hoy decidió trabajar. Ahí estaba entonces la palabra de la ministra, y hubo también algunos comunicados por parte de organismos, por ejemplo, algunos relacionados con el sector del campo, que de hecho se manifestaron en contra de esta medida. Dijeron: nosotros los productores no paramos. Lo cierto es que del otro lado, Héctor Daer sí quiso subrayar la convocatoria de esta movilización, y de hecho también agregó que para él era muy importante que hubo sectores de la cultura y científicos que también participaron de esta medida de fuerza. Así que obviamente vamos a seguir analizando todo lo que dejó este paro, y como le preguntaban recién a la ministra, ¿en qué le cambia esta medida al gobierno? Bueno, esto también lo vamos a ver con el correr de los días y sobre todo con las discusiones en el Congreso, que ahí siguen, pero vamos a estar hablando en un ratito, porque ahora